están? Muy buenas noches, yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública. El lunes, ya lo saben, lunes de opinión pública, y como todos los lunes, está conmigo el doctor Ulises Beltrán, ya lo conocen, director de BGC, Ulises Beltrán y Asociados. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿tú? Bien, te Qué noto bueno. como contentito. Está rico, ¿no? Sí. Un fin de semana agradable. Sí, hace calorcito, por lo menos en la Ya Ciudad de México. empieza, No sé ya dónde empieza, nos sí. estén viendo, igual nos van a decir que no es tanto calorcito. Dicen? No, ya viene Es la gente semana fría, del amor dicen, ¿no? también, no sé si a ti te entusiasme. Sí, mucho, un poco menos, debo decir, pero ya no. Que me entusiasme. No te ya noté muy tanto, entusiasmado ya no en la tanto, semana ¿no? del 14 de No, luego febrero. acaban de mi edad, mejor no entusiasmarse mucho. No vaya a ser, pero bueno. No vaya a Y ser. también nos acompaña, y me da mucho gusto que sí sea, porque casi siempre viene sobre todo con Mario Campos. Hoy tuve así como que casi decirle, no sé, chantaje absoluto. Alejandro Jiménez, ya lo conocen, él es subdirector de opinión del diario El Universal. Bienvenido. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias también, qué bueno que pudiste venir. Yo sé que de repente las horas y los cierres del periódico son complicados, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Hoy tenemos, ya saben que lo comento aquí casi todos los lunes, porque pues se repite el tema de que, bueno, pues las agendas de los medios suelen amanecer los lunes pues bastante fragmentadas. No es así este lunes. Este lunes creo que hay algunos temas que dominan la agenda y entonces vamos a revisar algunos. Y uno interesante, y por eso también invité a Alejandro a que nos acompañara hoy, interesante cómo desde el 1 de enero de este año, que se cumplen pues 20 años de ese 1994 pues tan complejo en donde le pasó a este país casi todo de alguna manera, desde ese 1 de enero hemos visto pues muchos recuentos, un poco lo que ahí ha sucedido. Hemos dicho aquí mismo, lo dijimos a principios de enero, como pues algunos medios, hablábamos por ejemplo de la revista Nexos, que ha hecho un muy buen recuento de lo que pasó en ese año y cómo lo leemos hoy. En fin, muchos medios de comunicación. Y hoy ustedes, Alejandro, en El Universal traen una entrevista que está en primera plana, una entrevista al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues además con una frase muy vendedora, sin duda, ¿no? Querían derribar mi gobierno, dice Carlos Salinas de Gortari. Entiendo que son dos partes, tenemos hoy una y el día de mañana saldrá la segunda parte. Interesante escuchar también la voz del expresidente Salinas de Gortari. Sí, hay quien dice, oye, está diciendo lo mismo, está repitiendo, está defendiendo su narrativa para defenderse frente al juicio de la historia, que creo personalmente ya perdió, pero opinión personal. Y bueno, está en el contexto de lo que estamos haciendo por los 20 años, ¿no? De recuperar aquel año que todo pasó, ¿no? Ya hicimos algo sobre el ZLN, estamos haciendo sobre Salinas rumbo al 20 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero también al 20 aniversario del TLC, porque mañana habrá una segunda parte de esta entrevista abordando el tema económico, también con unas frases llegadoras que van a inquietar a algunos, y posteriormente, bueno, con los actores del caso Colosio, después caso Ruiz Massieu, el error de diciembre, que es tan debatido y que tendrán mucho que explicar, porque todos los que estuvieron involucrados en aquel momento siguen muy vigentes, ¿no? Actualmente. Si acaso el expresidente es el único que pese a lo que se menciona de que es como el demonio que mueve todos los hilos del poder en México, pues nos costó trabajo contactarlo, nos costó trabajo. Mi compañero Rogelio Cárdenas Estandía es quien hace la entrevista. Él se ha dedicado a hacer entrevistas con personajes de la vida pública y sobre todo con expresidentes. Hizo un memorable con el presidente Luis Echeverría. Pues fue quien se acercó, ¿no? al expresidente para tratar de saber un poco más de lo que pasó hace 20 años, que dé su versión, porque hemos estado dando también las versiones de los demás actores de ese momento, ¿no? Manuel Camacho, por ejemplo, es colaborador también de nosotros en el periódico. En fin, una serie de cosas para poner en contexto, porque nos dimos cuenta que además muchos jóvenes que en aquel entonces tenían 10 años, que hoy son treintones, no tenían muy fresca y muy vigente qué pasó ese año y por qué es tan vital para la historia que después pasa en México en términos de democracia, en términos de política, en términos de economía mismo, ¿no? Entonces, oye, pero son de esos cortes de caja históricos, ¿no? Tú ahorita decías, bueno, pues habrá quienes les han comentado que el expresidente Salinas dice un poco lo que ya ha dicho. De todos modos, bueno, me parece que tiene por ahí algunas frases, algunas buenas afirmaciones de estas pegadoras
notas, en donde por supuesto pues, se está repartiendo, ¿no? A Manuel Camacho, por supuesto, lo hace pedazos desde la frase 1. En fin, la verdad es que vale mucho la pena que la lean, siempre es rico tener esto, pero periodísticamente, ¿cómo seguirle sacando, digamos, jugo, ¿no? A un personaje que además sabe qué contestar, se sabe manejar perfectamente bien con los medios de comunicación? Es alguien que conoce el timing, ¿no? Un timing político y sale, no había dado, sabemos que va a dar entrevistas a otros medios o que si ya las dio no han sido publicadas o difundidas. Y maneja todo eso. Sin embargo, aquí no fue tan a modo de que lo que él quisiera decir cuando él quisiera decir, porque nosotros sí teníamos una agenda con este tema, ¿no? Una agenda que comienza en febrero y que termina el 23 de marzo o el 24 con lo del asesinato de Colosio. Y bueno, teníamos esa prisa y esa urgencia por qué él hablar, y justamente porque tú mencionaste hace rato algo de la revista Nexos, que sacó los expedientes de las entrevistas del fiscal especial, y algunas de esas cosas las repite aquí, otras no. Así es. Es un número estupendo, ese Nexos yo lo recomiendo, así como recomiendo el periódico, pero siempre hay miga, siempre hay miga nueva de lo que dicen los actores. Claro. Si alguien se ha mantenido siempre en su narrativa ha sido el presidente Salinas. Incluso ha escrito libros con esa idea de que, pues, hoy en la mañana Leonardo Curcio decía, bueno, pero es que este hombre no tiene autocrítica, ¿qué le pasa, no? En fin, es su personalidad y es su defensa vale histórica, mucho la ¿no? pena, la verdad, y si ven, además entran al sitio, están los videos, y bueno, siempre es interesante ver esta mirada. Son testimonios de política. Sí, son ¿no? testimonios. Y hemos, Ulises, escuchado mucho en esto desde que arrancó el año, pues obviamente arrancó con, tal vez a lo que se enfocaron más en un principio los medios fue pues, un poco el tema zapatista, ¿no? Que creo que ha tenido una buena revisión en los medios, y viene ahora, me parece, incluso la semana pasada hubo un foro muy interesante que organizó Comexi sobre el Tratado de Libre Comercio. Creo que va a venir ahorita una revisión todavía mucho más puntual de lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio y dónde estamos parados hoy, ¿no? Mira, 1994 es un parteaguas en la historia de este país. Es un parteaguas, en primer lugar, por la parte económica, que va de la mano de la parte política, porque no hubiera sido posible firmar y meter en el Tratado de Libre Comercio sin la transformación política que se hizo en los años previos. Padrón electoral, IFE, etcétera, etcétera, que se crean la gran reforma política. En el momento que el Tratado de Libre Comercio entra, fue indispensable para hacer el Tratado de Libre Comercio modernizarse. Políticamente van de la mano. En 1994, en este sentido positivo, es ciertamente donde culmina la transformación de un modelo de desarrollo cerrado, con una economía cerrada, con un estatismo exacerbado, etcétera, que heredamos del PRI de antaño, digamos, del PRI de los 70s, y en 94 fructifica esto. Efectivamente es el año del gran cambio económico, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y vivimos una nueva era en muchísimos sentidos. También desafortunadamente vivimos la otra parte de la historia trágica, no solo de los dos asesinatos políticos terribles, sino además, y sin duda también, bueno, el levantamiento zapatista, que a mi juicio he visto en perspectiva histórica, y creo que lo menciona Salinas, siendo mucho menos relevante de lo que apareció en su momento, pero sí la recomposición de muchas cosas y el famoso error, ponle el nombre que tú quieras, esto ya se convirtió en de diciembre o de noviembre, o sea, etcétera, etcétera. Evidentemente hay un hecho indudable que es un manejo de la economía torpe que dejó una crisis inmanejable, que obligaba a la devaluación o al default, no sé cómo traducir, al no pagar la deuda externa, al no pago de la deuda, que hubiera sido una tragedia para este país de muchísimos años, ¿no? Qué bueno, yo como historiador que soy, porque soy historiador, yo lo sé, recordarás, sí. Me da muchísimo gusto que los actores hablen. Los historiadores tendrán en el futuro suficiente material para analizar, ver una perspectiva de largo plazo y con ponderación que el tiempo da lo que esto significa. Pero lo que es un hecho indudable es que si algo hay que celebrar es efectivamente el Tratado de Libre Comercio a los 20 años, la gran transformación de esta economía. Y yo creo que también ahí está todavía en marcha, no fructifica del todo hasta un poco después, la gran transformación política que vivimos. Es un poco guardar toda proporción una perestroika con glasnost, ¿no? Que requería necesariamente una apertura económica y una apertura y transparencia en democracia y en política, ¿no? Para
poder ser compatibles. Sí. No podía ser en el mundo un actor relevante con una democracia autoritaria. Es que además, fíjense, ahorita en esta revisión que se está haciendo hoy, por ejemplo, bueno, así como ustedes tienen este gran golpe periodístico, me gustó mucho esta entrevista, por lo que revela finalmente, ¿no? Esta entrevista que hacen con el expresidente Salinas. Bueno, la jornada hoy, por ejemplo, trae un poco la otra parte de la historia, ¿no? Los ecos del 94, más en el tono de elogios al ZLN. Otros medios como La Razón, pues lo habían retomado la semana pasada. En fin, yo creo que ahí tenemos estas múltiples versiones. Pero nada más apunto dos cosas de lo que ustedes acaban de señalar. Uno, comentaba hace unos días, estaba yo escuchando, creo que era la encuesta de BGC, pero no me dan mucho caso, una encuesta que decía lo que en... Ah, no es cierto, ya me acordé, de Voz y Voto, de Jorge Alcocer, que decía, es que en esos años la gente no creía en las elecciones, ¿no? Incluso en los años tantito antes, ¿no? No creía en las elecciones, es decir, se pensaba que las elecciones las organizaba el presidente, en fin, una serie de cosas que hoy, 20 y piquito años después, finalmente estamos en otra cultura democrática. Es decir, podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero sí hay que reconocer, digamos, esa cultura democrática que sí tenemos. Ya sé que me van a trolear en Twitter, me van a decir que no es cierto, pero que sí está ahí. Y la otra, que es un poco lo que decía ahorita Ulises también, Alejandro, que es, esto es una guerra de versiones. Todo es una guerra de versiones, pero el 94 es una gran guerra de versiones, en donde tenemos estas voces. Así es la historia, pues la historia dicen que la narran los vencedores, pero en este caso tenemos a todos los actores, vencedores y vencidos, y todos hablando, ¿no? Todos dando su versión. Ya los analistas, los historiadores tendrán, por eso me refiero a esto como documentos valiosos, testimoniales, para reconstruir una historia y tomar de cada quien. Por supuesto, cada quien cuenta la historia como le conviene, ¿no? Pues sí. Tampoco podemos pensar que todo lo que nos están contando es desinteresado y va sin agenda, ¿no? Entonces... Pues ahí está. La verdad es que por eso invitamos, además de por el placer de tener aquí a Alejandro, pero porque, bueno, el Universal trae hoy en primera plana esta entrevista y es interesante, reitero, revisar lo que pasó a 20 años de 1994. Brinco a otro tema que también está en la agenda de esta semana. Y bueno, este fin de semana el diario Reforma, después otros medios también lo retomaron, pues revelaron esta reunión de Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad de Michoacán, con Juan José Farías Álvarez, el abuelo identificado por el Ejército y la PGR pues como un terrateniente del cártel de los Valencia en Michoacán, en fin, un personaje, digamos, no muy puro, no muy pulcro en estos procesos. Ha sido interesante. Y no queda claro, exactamente. Y creo que eso es lo que tendríamos ahorita que aclarar aquí, que me gustaría que lo tocáramos entre los tres. Es decir, es una información, es importante saberlo. Me parece que el día de hoy Castillo ha dado entrevistas desde muy temprano, en donde ha aclarado pues que él simplemente se le acercó una persona, lo saludó, le dijo una serie de cosas y que, bueno, finalmente él no tenía mayor información. De ahí han salido otros cuestionamientos, que si eso pues lo hace vulnerable porque cualquiera se le podía acercar, incluso en términos de seguridad. Pero en términos periodísticos, Alejandro, ¿dónde estamos parados aquí? Mira, la idea es de que se habla de fallas en el sistema de inteligencia, que es lo que ha fallado en Michoacán durante ese tiempo. Durante el sexenio pasado se metió a toda la fuerza militar y de policías a Estado sin ningún resultado, como hemos visto a lo largo del tiempo. Después las autodefensas y esta reconstrucción que se está haciendo del tejido social y de la clase política michoacana, que en términos generales prácticamente absolutos está corrompida. Y por supuesto es muy lógico pensar que no hay forma de encontrarte que si la niña Plancarte tiene relación con la cantante esta con algún criminal, y que si el presidente municipal no sé quién es pariente del Chayo Nazario Ortiz, porque todo es una misma rama de familia, ¿no? Entonces estamos en el momento en el que periodísticamente tenemos que ayudar a decantar el agua del vino, ¿no? ¿Quién es quién en Michoacán? ¿Por qué se están presentando unos? Fueron al Senado, ¿te acuerdas? Y que hizo un gran escándalo, porque no, es que ese es templario, en fin, está tan imbricado el poder político, económico y social en Michoacán, entre el crimen y la autoridad y la sociedad, que realmente es el momento en que también los medios de comunicación tenemos la labor que de manera oficial le toca a la autoridad, en este caso a la autoridad federal, a la autoridad estatal, de decantar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y los medios de comunicación de estar reportando esto, de estar haciendo investigación, no para suplir la acción del Estado, claro, sino para clarificar y transparentar lo que está pasando allá, para nosotros primero tenerlo claro. Y entonces sí saber quién, porque es tan complejo que alguien que pudo haber sido efectivamente miembro de un grupo
o solo por tener el apellido de alguna familia del crimen organizado, pues ya es estigmatizado, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso y ayudar a decantar quién es quién. Yo, con todo respeto a los medios, mi prima Sandra de Apan Hidalgo me llamó y me dijo, a mí qué me importa que la señora hizo una fiesta con tal o cual, a mí qué me importa que el señor saludó a un señor de dudosa tal. ¿Qué está pasando en Michoacán? ¿Está ganando el gobierno? ¿Está el gobierno retomando control de una situación que se había perdido? ¿Estamos realmente, este es un avance distinto al de Calderón? Es igualmente un avance, pues claramente militar, y lo estamos ganando, lo estamos perdiendo. Las autodefensas son respetables o no, cuáles sí, cuáles no. Está bien que pero es un poco lo que dice. De alguna manera sí siento a los medios perdidos en la anécdota. Y esto sí me preocupa. Si el abuelo saludó al señor Castillo, yo espero que le vaya bien al señor Castillo, francamente, y que logre algo relevante. ¿Sabes qué pasa? Pero si hay un tema ahí, perdona más rápido, ya que ahora sacaste una prima, ¿de dónde? De Apan Hidalgo, mi Muy prima bien, es Sandra. que normalmente son las tías de Puebla. Es que pero... esas se fueron de vacaciones. Ah, ok, entonces ahora es la prima. Pero, a ver, aquí nada más, y me imagino que también por ahí vas a ir, Alejandro, pero, a ver, yo sí creo que hay anécdotas que sí importan. Es decir, yo sí creo que si ese encuentro se dio, y hay que esclarecer qué es lo que sucedió. Es decir, porque en un momento dado puede significar hasta temas de seguridad. Lo que pasa es que no sé si lo estamos contando así o si termina quedando nada más en una anécdota que alimenta una gran telenovela. La fiesta de la senadora perredista ya la vi hasta el cansancio, digo, ya. ¿Y te gusta? Francamente, no mucho, digo, tampoco es así para... Y además no se ve pero cosas. ayuda a esta transparentar. Y además, las lecturas de los medios son a distintos niveles, Ulises. Son sí lo escandaloso, lo de primera plana, que además, en este decantamiento de quién es quién, se empieza por ahí. Y no es lo único, porque también los medios traemos análisis y traemos otro nivel de críticas a lo de la parte de seguridad, a la parte de violencia, que no es la frivolidad de la foto, ¿no? O de que si se reunió le dio la mano o no, que si el gobernador está enfermo, que tiene. No es menor, porque todo es parte de este complejo, decía, de esta imbricación entre sociedad y criminales, que hace necesario ir decantando, y de esas cosas menores va saliendo. Está tan descompuesta la cosa en Michoacán que no sabes quién es quién, que es necesario comenzar por ahí, que se le hace más escándalo, incluso en redes sociales, a la foto, y que si es o no es, o sea, que bueno, pues si me saludó, pues no tiene nada mal, no quiere decir que seamos cómplices o que estuviéramos en la misma fiesta, porque todos en el pueblo se conocen desde hace años, como ella misma lo dijo en una entrevista con Carmen Aristegui, pero de ahí se parte para saber los nexos, más allá, ya ya estas gentes están nombrando al de obras y al de seguridad pública en los municipios, por las buenas o por las malas, pero se parte de conocer los nexos familiares y de ahí empezar a abrir. Bueno, como pueden ver, no es un tema fácil. La verdad es que no es un tema fácil porque Michoacán no es un tema fácil, ¿no? Yo creo que suman incluso las anécdotas cuando se puede empezar como a decantar, como tú bien estás señalando. Pero nos tenemos que ir a un corte, si no, si seguimos hablando, no vamos a hablar, entre otras cosas, de la encuesta que trae el doctor Ulises Beltrán, y luego se va a enojar y luego nos va a echar encima a su prima de no sé dónde. Vamos a un corte y ahorita que regresemos vamos a hablar de la encuesta y vamos a hablar también de otros temas, pues nada agradables. ¿Qué está pasando con algunos periodistas en nuestro país? Regresamos, es la agenda pública. Estamos de regreso. Lo que pasa es que traemos una buena discusión. Ya saben, los cortes se ponen rete buenos también aquí en la mesa. Pero bueno, el lunes de opinión pública y el día de hoy Ulises Beltrán trae una encuesta. Ya lo saben, todos los lunes la encuentran en el diario Excelsior. Y el día de hoy la encuesta es sobre la prueba enlace. Yo creo que esta es la noticia más importante de la semana y probablemente el mes y de mayor relevancia para los mexicanos. ¿Qué, tu encuesta? No, la prueba enlace. Yo te iba a decir, cálmate. La prueba enlace. Okay. Es decir, no puede haber una educación de calidad si no hay una evaluación que la acompañe. Es decir, ¿cómo sabemos que mejora la calidad? Pues simple y llanamente viendo que se avanza o no se avanza. Ese era el sentido y la razón de ser de la prueba enlace, por lo menos ir monitoreando el avance en la calidad educativa, etcétera. Pero la gente se dio cuenta, como tú sabes, la quitaron el secretario de Educación y pues tanto la población en general como los padres de familia están de acuerdo en que se haya quitado. ¿Por qué? Porque los resultados de la prueba enlace no eran confiables.
La verdad es que la gente estaba muy consciente de la cantidad de trampas y de barbaridades que hacían los maestros en las escuelas para falsificar los resultados de la prueba enlace. Y lo que dijo el secretario de Gobernación es impresionante, de Educación, perdón, resulta que los mejores estados eran los más subdesarrollados. Guerrero y Chiapas, ¿no? Guerrero y Chiapas, y los más malos los que son mejores. Entonces algo estaba mal ahí. Y obviamente, por otro lado, la gente está de acuerdo con que hay una reforma educativa, y ahí está la gráfica, lo señala claramente, 51% está de acuerdo con que haya esta reforma. Me parece una noticia muy importante. Creo que el Estado, el gobierno, la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de regresar con una prueba sólida, universal, de calidad, y también con el mecanismo que prevenga que el fraude, y que los maestros hagan fraude con estas pruebas que son de la mayor relevancia y el único instrumento para que la educación pueda avanzar en este país. Sí, pues sí, la verdad es que no me sorprendió tanto el resultado de la encuesta, tal vez me sorprendió que hubiese tanta conciencia de lo mal que estaba la prueba, ¿no? No, bueno, me es imagino que que tiene que ver, claro, lo vives de manera estaban cotidiana. viendo, todo el mundo se dio cuenta de las barrabasadas que hacían en los salones de clase. Sí. Ahora, ha habido también mucha crítica a eso, pero a ver si luego armamos una buena mesa de esto, porque ha habido también algo de crítica a la forma como se ha comunicado, ¿no? Porque pareciera que, bueno, se quita y es otra vez esta sensación de quitemos todo lo que había para llegar con algo nuevo. Creo que ha fallado otra vez este proceso comunicativo. Finalmente, claro, por supuesto, y además pues no se puede evaluar lo que no se puede medir, ¿no? Así es. Sí, por supuesto, se generó la conciencia de que, bueno, vamos a tirar el agua sucia con todo el niño, y entonces ya no les volvemos a hacer encuestas porque son una bola de corruptos. Es que se comunicó y yo mal, creo que ¿no? el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ahora ya es autónomo, tendrá que diseñar ese esquema que dices tú, Ulises, pero bajo esas nuevas reglas, ¿no? De un órgano desconcentrado, de un órgano autónomo, para poder hacer evaluaciones a nivel de las internacionales, ¿no? Así es. Porque se tienen que hacer. Se tiene que hacer. No hay manera de avanzar sin este tipo de... Bueno, ahí pueden encontrar, ya lo saben, la encuesta tanto en el sitio de BGC Beltrán y Asociados, ahí la pueden encontrar, y también en el diario Excelsior. Y antes de irnos, ya saben que aquí hemos tocado pues siempre estos temas cuando son necesarios, cuando son dolorosamente necesarios. Y bueno, pues ahora otra vez el periodista veracruzano Gregorio Jiménez continúa desaparecido desde el miércoles 5 de febrero. Pues cabe destacar que, según los datos ya de varias organizaciones que se dedican a la defensa de periodistas, pues Veracruz está siendo uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en este país. Y creo que sucedió algo interesante, Alejandro, este fin de semana, que algo de lo que se quejaba, recuerdo muy bien a Jesús Blancornelas, en paz descanse, que el día que recibió el Premio Nacional de Periodismo por Trayectoria, él decía, ya hace 6, 7 años, no recuerdo bien la fecha, decía falta solidaridad de gremio, ¿no? Y el día que haya solidaridad de gremio va a ser más caro que alguien atente contra un periodista. Creo que lo que estamos viendo en estos días, el fin de semana, estos días en donde La Fuente en Veracruz ha protestado en cada una de las conferencias de prensa de los funcionarios, en donde el día de hoy hemos visto en redes sociales activísimo, incluso se convirtió en el tema del que más se habló en redes sociales hoy. Y además tenemos, por supuesto, también el Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, que también publicó un comunicado para exigir su localización. Se nos acaba el tiempo, pero creo que es un tema importante. Y todos los medios han dado seguimiento, que antes no pasaba, ¿no? Antes pues, desaparecían compañeros en provincia y no había rebote en los medios nacionales. Así es, así que Gregorio Jiménez, como decían y dicen todos, pues lo queremos vivo. Se acabó el tiempo. Gracias, querido Alejandro. A ti, Gabriela, muchas gracias. Gracias, mi querido Ulises. A tus primas, a tus sobrinas, a tus tías, a todos. Y gracias a ustedes, sobre todo, por acompañarnos.